y también vamos a hablar acerca del sistema nervioso autónomo. Entonces, en la primera parte empezamos sobre la función motora y vamos a hablar de una estructura que es la médula espinal. Anatómicamente, en la médula espinal ocurre algo muy particular. Ustedes de repente ya han estudiado que cuando uno se refiere a la sustancia gris, inmediatamente en tu cabeza está, ¿qué cosa? Que ahí se encuentran los somas o los cuerposomas de las células nerviosas, ¿no? De las neuronas, ¿sí? Por eso es la sustancia gris. Y la sustancia blanca, más que todo, ¿qué contiene? Contiene los axones de estas neuronas. Pero ¿qué ocurre en la médula? En la médula, la sustancia blanca prácticamente está rodeando a esta estructura central, la cual va a contener pues, las neuronas motoras, ¿no? Como ustedes pueden observar ahí, tenemos que se forman astas. Las astas anteriores, que son motoras, y las astas posteriores, que llevan la información sensitiva hacia la médula espinal, como pueden observar ahí. Y lo que rodea esta estructura vendrían a ser los cordones, ¿no? Tanto cordones anteriores, posteriores y laterales, que contienen prácticamente todos los axones que llevan información, tanto información sensitiva, propioceptiva, información álgica, información que vienen de centros motores, tanto piramidales como extrapiramidales. Este gráfico nos va a ayudar a poder visualizar cómo se encuentran distribuidas las neuronas motoras que inervan, por ejemplo, el miembro superior. Si ustedes observan en la figura, los músculos más proximales se encuentran más hacia la línea media, más hacia la región medial. En cambio, las que inervan los músculos más distales, tanto del miembro inferior como del miembro superior, se encuentran en motoneuronas más laterales, como pueden observar ahí. O sea, es una distribución siguiendo una distribución somatópica, ¿no? Igual, el miembro inferior, ¿sí? Esto es importante en cuanto a que si uno conoce cómo es esta distribución, también va a poder extrapolar cómo es que al afectarse parte de la médula, el paciente puede manifestar, por ejemplo, solo una afectación más distal de los miembros que proximal, ¿ya? Esta estructura va a contener entonces, como ya les había mencionado, núcleos motores, pero también vamos a ver que existen algunas otras neuronas que van a llevar información propioceptiva, pero también vamos a ver que existen, ¿no?, esta distribución. Los músculos que extienden tanto la extremidad superior como la inferior se encuentran más ventrales, ¿sí? En cambio, los músculos flexores, su distribución es más dorsal. Eso es para complementar lo que ya habíamos hablado de la distribución medial y lateral con respecto a la musculatura distal y proximal. Ahí en esa lámina, muy aparte de lo que ya habíamos mencionado, de la distribución de las neuronas dentro de las astas motoras, también podemos observar en azul y en rojo las vías. Las que nos van a interesar ahora son las que están en rojo y sobre todo la vía piramidal, ¿no? Porque esta vía piramidal es la que va a llevar la información hacia la médula espinal sobre cualquier acto motor que uno quiera realizar. Y tenemos otras vías, aparte de la vía córtico-espinal, que también van a estar en relación o van a de alguna forma regular el movimiento. Y ahí, por ejemplo, en esa lámina está la vía tectoespinal, vestíbulo espinal, retículo espinal, rubro espinal, que son vías accesorias y que van a también tener un control sobre el movimiento, control motor, ¿ya? Solo para que observen
cómo están distribuidos. Si ustedes ven, la vía córtico-espinal tiene dos porciones. Una, la córtico-espinal lateral, y la otra, la córtico-espinal, que se encuentra en la parte anterior. Ahora, la vía córtico-espinal también tiene una distribución somatotópica, y observen ahí. Si ustedes observan, la S es de sacro, ¿ya? La C es cervical, torácico, lumbar y sacro. Esa es la distribución somatotópica de la vía, o sea, los haces están distribuidos hacia más externo, los que van al miembro inferior, y hacia más interno, el miembro superior y el tórax. Esto es interesante en el sentido de que, por ejemplo, si alguien padeciera algún proceso expansivo a nivel de la médula espinal y está oprimiendo desde afuera hacia adentro, a nivel cervical, la médula espinal, la pregunta es, este paciente que tiene una lesión aquí, un tumor, una metástasis en las cervicales, y yo sé que la distribución somatotópica, ¿quién se va a comprimir primero? ¿Las fibras que van a la pierna o las fibras que van al brazo? Las fibras que van a la pierna. Por eso ese paciente empieza con debilidad en la pierna. ¿Entienden? Por esa distribución. Porque como comprime de afuera hacia adentro la masa, el tumor, lo que quieran, va a comprometer primero las vías más externas que justo van al miembro inferior. ¿Sí? Aquí hay un pequeño resumen, eso es un poco de la parte anatómica, se lo pueden ir ustedes revisando, ¿ya? Más que todo lo puse para un recordar. Y algo importante que vamos a ir viendo en las otras, ¿sí? ¿Cómo? Del gano. G-A-N-O-N-G. Ganon. ¿Sí? Algunas de estas vías vamos a ir tocando en el desarrollo del tema porque son importantes. Cuando tenemos una lesión en la médula, ¿no? Ya sea, por ejemplo, ante un evento traumático, ya sea, por ejemplo, una caída, ya sea, por ejemplo, un rodamiento por las escaleras. ¿Alguno de ustedes ha rodado por las escaleras? Sí, ya ven, así han tenido infancia algunos. Entonces, muchas de estas cosas, si es que el impacto es muy fuerte, puede ocasionar un trauma medular y puede ocasionar esto, el shock medular, que está relacionado a lo que vendría a ser una sección de la médula cervical. Cuando se secciona la médula, inmediatamente la persona, ¿no?, va a suprimir justo todos los reflejos medulares. ¿Y cuál es el reflejo medular que de repente han visto o de repente en los videos de examen físico lo han logrado ver? Son los reflejos miotáticos, ¿no? ¿Han visto cuando golpean con un martillo y el brazo hace esto, la pierna hace esto? Ya, esos reflejos quedan abolidos, ¿no? Y también el paciente empieza a perder, pues, lo que se denomina la sensibilidad o la función motora por debajo de esa lesión, se altera la presión, ¿sí? Y conforme pasa el tiempo, pueden ser meses, semanas, años, va a ir recuperando, pero poco a poco algunos reflejos, ¿ya? Esto es lo que ocurre en cualquier humano con sección medular, que es muy diferente, por ejemplo, a los animales como los anfibios. ¿Alguna vez han hecho sección medular a un anfibio, a una rana, a un sapito? ¿No? ¿No han llevado prácticas? Ah, verdad, ustedes no usan animales, ¿no? Perdón, en mis tiempos, cuando hacemos fisiología, hacíamos sección medular en ranitas, ¿no? Y tú veías cómo la rana recuperaba rápido los reflejos, más o menos pasaban 5 minutos. En una persona no pasa eso, ¿ya? En un humano no pasa eso. Es por el desarrollo de la complejidad de la médula espinal, ¿ya? Entonces, también tenemos otro tipo de lesiones, y aquí sí quiero que presten atención, porque cada lesión implica una repercusión en la clínica del paciente, en la fisiopatología de la alteración del paciente. Por ejemplo, hay personas que se pueden solo lesionar la mitad de la médula, y esto en medicina tiene un nombre,
que es el síndrome de Brown-Séquard o de hemisección medular. Como ustedes pueden observar en la lámina, es la mitad. ¿Cuál va a ser la mayor repercusión? Pregunta. Las neuronas motoras que salen de esa médula, hemimédula derecha, ¿hacia qué hemicuerpo van? ¿Hemicuerpo derecho o hemicuerpo izquierdo? ¿Ah? Las motoneuronas que salen de la hemimédula derecha, ¿hacia dónde van? Hacia el hemicuerpo derecho, pues, va derecho, ¿cómo va a cruzar? Va derecho, ¿ya? ¿Qué anatomía han estudiado? Va derecho, pues. Por lo tanto, pregunta, si ese paciente se lesionó este lado, ¿qué no mueve? La mitad, pues, ¿no? La parte motora, ¿de qué lado? Del lado de derecho. Pregunta, esta estructura que está aquí, los fascículos gracílico-neiforme, ¿qué tipo de información llevan? ¿Qué tipo de información llevan estos fascículos? ¿Información sensible? ¿De qué tipo? ¿Tacto? ¿Fino? ¿Qué más? Propiocepción, ¿no? Claro, todo va por ahí. Entonces, pregunta, el paciente, ese paciente, ¿qué manifestación clínica va a tener? Alteración de la propiocepción, ¿de qué lado? ¿De qué hemicuerpo? ¿Derecho o izquierdo? De derecho, pues, porque la vilia sensitiva viene de este hemicuerpo y llega aquí. La que lleva la información propioceptiva y todo eso, ¿sí? Pero aquí va la pregunta, y aquí va donde todo el mundo se cruza. No, profe, ¿por qué? La pregunta es la siguiente. Así como me has dicho que la información propioceptiva, tacto fino, pasa por estos fascículos, la pregunta es la información del dolor, la información nociceptiva. ¿A dónde llega? También llega aquí, pues, ¿sí o no? Llega al asta posterior, ¿no? Pero no asciende por acá, sino cruza la línea media y busca ¿a quién? Al fascículo o al haz espino talámico lateral. O sea, la información del dolor sigue el puntero, entra aquí, va al fascículo de Lissauer, se mete aquí, decusa y va al haz espino talámico. O sea, la información del dolor va hacia el lado opuesto, ¿sí o no? Entonces la pregunta del millón es, este paciente con daño de la mitad de su médula derecha, su alteración del dolor, su alteración nociceptiva, ¿dónde estará? ¿En el hemicuerpo derecho o en el hemicuerpo izquierdo? Claro, pues, porque la información de su hemicuerpo izquierdo llega aquí, decusa y aquí sube, pero aquí no puede llegar porque todo está alterado, pues. ¿Sí o no? Ese es el típico síndrome de Brown-Séquard. Cuando ustedes lean ipsilateral, ¿qué quiere decir? Mismo lado. Ipsilateral. Y cuando vean contralateral, es lado opuesto. ¿Ya? Lado opuesto, pero de la lesión, pues de la lesión. Y este tipo de alteración puede ser causada por un trauma, puede ser causada por inflamación, ¿sí? Existen algunas enfermedades desmineralizantes, ¿no? En la clase anterior hablamos, perdón, me equivoqué, otro grupo. Las enfermedades desmineralizantes del sistema nervioso, retírate, ¿ya? ¿Quién dijo eso? Retírense. Es la neuromielitis óptica, por ejemplo, la esclerosis múltiple. ¿Han escuchado hablar de eso? Esclerosis múltiple, neuromielitis óptica. Y en algún momento van a haber pacientes que pueden ocasionar daño en su médula. Y pueden venir así, como un Brown-Séquard, la mitad de la médula dañada, con esa clínica. No siento dolor de un lado y del otro lado no siento la propiocepción. Es típico, la mitad y mitad. Y no muevo pues del lado derecho, ¿ya? El otro síndrome, a ver, ahí sí, vamos a resolver juntos, ¿ya? Síndrome medular central. Pregunta, hace rato te dije, ¿qué pasa por el centro? La vía del dolor. Este paciente, por lo tanto, su manifestación va a ser una alteración en la vía del dolor, pues. Pero date cuenta, si es en el centro, ¿será en un lado? Ya ves qué bonito es razonar, en los dos lados, pues, en los dos lados.
y pregunta, si solamente agarro, por ejemplo, la información que va entre la cervical 8, ¿no?, la torácica 1 y 2, en esos dermatomas, la pregunta es, ¿la alteración del dolor en ese paciente probablemente esté también en esos dermatomas, pues, que llevan la información del dolor ahí? Por eso es que este paciente, dependiendo de la extensión, puede tener, ¿qué cosa? Una alteración sensitiva, ¿pero de quién? Del dolor. Pero como está en el centro, casi no involucra ¿a quién? A la información propio. Por eso que ahí dice, ¿qué cosa? Probablemente la sensibilidad profunda o propioceptiva de los fascículos gracílico uniforme esté preservada. Ahora, dependiendo de cómo avance, como pueden ver ahí, dependiendo de cómo avance y comprometa las astas, ese paciente puede tener una alteración de la vía motora. Pero la pregunta es, esto va a depender de cuánto avance. Por eso que se pone la alteración que puede presentar. Y también una alteración autonómica. Este es un claro ejemplo, miren. Eso es lo que se denomina siringomielia. Siringomielia. ¿Qué quiere decir? Que es un quiste que crece justo desde el centro de la médula hacia afuera. Miren ahí. ¿Ven el quiste? ¿Ven? Grandote, ¿no? Ya. Entonces, dependiendo cómo crezca, va a ir comprometiendo y el paciente inicia con esa sintomatología. ¿Ven aquí cómo está pintado en azul esos dermatomas del paciente? Ya, es porque ahí está su alteración, pues, ¿no? Ahí lo tocan y él siente como dolor, es una banda hiperalgésica. ¿Ya? Y miren cómo hay atrofia justo de esos músculos porque también está tan bien grande, ¿no? Se dan cuenta cómo también daña las astas anteriores, va a comprometer también la función motora. ¿Sí? Hay otro síndrome que involucra solo ¿a quién? A los cordones posteriores y a las corticoespinal. Esta es la que se conoce como la degeneración de las columnas posterolaterales y es típico de una entidad. De repente ustedes han visto los comerciales, ¿no? Siempre promocionan una vitamina, ¿no? Que sale un mimo ahí, ¿no? Que te toca las manitos. ¿Qué vitamina es? ¿Se acuerdan? ¿No ven televisión? Retírate, ¿ya? Es la vitamina B12, ¿no? La vitamina B12. Pregunta, ¿dónde tú puedes adquirir vitamina B12 o cómo puedes obtener tu organismo vitamina B12? Profe, las hamburguesas, ya, está bien, ya. Pero ¿a qué alimentos específicos? Muy bien, carnes rojas y ¿qué más? Las vísceras. ¿Comen vísceras? ¿Vísceras? ¿Comen carnes rojas? Ya, muy bien. Entonces sí tienen una buena cantidad, probablemente. Pero en el Perú, como un todo, hay mucha deficiencia de vitamina B12, sobre todo en los ancianos. Entonces, los lados más humildes, ¿no? Hay mucha deficiencia de B12. El déficit de B12 puede ocasionar eso. Y cuando el déficit de B12 ocasiona esto, se llama degeneración combinada subagudo. ¿Y cómo lo manifiesta? A ver, razonemos un poco, a ver. Si está alterada los cordones posteriores, por lo tanto, ¿qué tendrá mi paciente? Alteración de la propiocepción de la vibración. Pues. Y si está alterada la vía córtico-espinal, debilidad de ese lado, ¿no? Del mismo lado, date cuenta, esto no decusa, es del mismo lado. Es por eso, que ahí está la alteración tanto de la vía motora como de la vía sensitiva profunda. Pero aquí hay algo muy importante y subrayen esto, ojo. Los pacientes que tienen déficit de B12 también tienen manifestaciones de polineuropatía. O sea, ¿qué quiere decir? Que aparte
aparte que se afecta la médula, también se está afectando el nervio periférico. Esa es la salvedad en esta etiología, que es por déficit de B12, que es lo más frecuente, ¿no? Es por eso que el paciente, miren, ¿por qué creen que está así? ¿Por qué creen que está así? ¿Qué es esto? ¿Han visto a alguien caminar así? ¿Quién? ¿Quién camina así? Los atáxicos, muy bien, pero ¿quiénes fue? Eso, muy bien, en estado etílico propio. Eso, muy bien. Son atáxicos, pero pregunta, ¿esa ataxia que estás viendo ahí, será por el cerebelo? A ver, ¿qué dicen ustedes? En todo lo que he hablado, ¿he mencionado el cerebelo en algún momento? Bueno, en sí el cerebelo no, profe, pero sí de repente las vías que llegan al cerebelo. Ya está bien, la propiocepción, por ejemplo. Pero recuerden que la ataxia no es solo del cerebelo. Yo puedo tener compromiso de los nervios y estar atáxico. Eso se denomina ataxia sensitiva. Camino así como borrachito, pero no es porque mi cerebelo esté dañado, sino es porque los nervios, la información está dañada, no llega, pues. Por eso camino así, y por eso está así el paciente. No, miren, esto es un diapasón, no siente la vibración, lo que hemos dicho hace rato, ¿no? Se compromete la propiocepción, por eso no siente el diapasón. Y otras manifestaciones ya más asociadas al mismo déficit de B12 es la anemia, ¿no? Sí, la famosa anemia megaloblástica. Por eso aquí ven una muestra en microscopio de las células, ¿no? Que tienen deficiencia, son grandes, pues, ¿no? Por eso se llaman anemia macrocítica. Muy bien. Y también hay otro síndrome que solo afecta a los cordones posteriores. ¿Ustedes han escuchado hablar de sífilis? Sífilis, ¿sí? ¿Más o menos conocen sífilis? Ya. ¿Cómo? ¿Te ha dado? No, ¿cómo que te? No. En la era, obviemos su comentario, ¿eh? En la era preantibiótica, la sífilis pues muchas veces llevaba a la muerte a muchas personas, ¿no? Pero post-antibiótica, a cualquiera pues, puede obtener penicilina benzatínica, ¿no? Que es en sí lo que necesitan. Pero antes sí se veía esto, ¿no? El famoso tabes dorsal. La sífilis, cuando dañaba el sistema nervioso y no era tratada, llegaba a dañar los cordones posteriores. ¿Y qué hemos dicho? ¿Qué pasa por los cordones posteriores? La información propioceptiva, la información vibratoria, el tacto fino, ¿no? La pregunta es, ¿por qué es importante la propiocepción? ¿Qué es lo que te da la propiocepción? ¿Te da información de qué? Muy bien, de la posición de tus extremidades. ¿Qué más? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué otra información? Gracias a tu propiocepción, tú puedes caminar con los ojos cerrados, pues, sin ver. ¿Por qué? Porque te está informando de cómo es el suelo, pues. O pregunta, tú cuando estás corriendo, ¿no? Tú te pones a pensar, oye, ya voy a entrar al pasto, músculos, concéntrense, vamos a entrar al pasto. No, ¿sí o no? Es la propiocepción la que regula eso. Como yo corro en arena, en pasto, en un piso, en una losa, en sintético, todo eso es regulado, toda esa información sensitiva es inconsciente. ¿Sí? Entonces, estas personas, como no tienen esa información, caminan así. Tienen que dar zancadas largas para poder, ¿qué cosa? Informarse de cómo está el piso, pues, porque no lo sienten bien. ¿Entienden? Por eso caminan así. Si ustedes ven un tabético alguna vez, lo van a ver caminando así, con su muleta, alzando y haciendo esto. Ese es el tabes dorsal, ¿ya? Genera ataxia sensitiva. También hay un síndrome que compromete solo las astas anteriores.
Pregunta, ¿qué cosa estaban en las actas anteriores? Las motoneuronas alfa. Hay una enfermedad degenerativa que puede atacar solo a las motoneuronas alfa y es la famosa atrofia muscular espinal. Es una enfermedad degenerativa de las motoneuronas. Y también una que anteriormente era también antes de la era de las vacunas, era muy prevalente, la polio. ¿Sí? Estas dos entidades pueden causar afectación solo de esta región, de las astas anteriores. Y la manifestación será, ¿qué pasó? Netamente de la vía motora. ¿Sí? La vía, por eso que acá te ponen que la vía sensitiva está conservada. Este es un síndrome vascular. La médula espinal tiene doble irrigación, ¿no? Si ustedes ven ahí, hay una arteria espinal anterior y una arteria espinal posterior. La anterior va a irrigar toda esta zona. Entonces la pregunta es, si te infartas porque se tapó este vasito, todo lo que irriga el vaso, vas a empezar a perder la función. Y por lo tanto, ¿qué estás perdiendo ahí? Función motora y función sensitiva. ¿Pero qué sensitiva? ¿De qué? ¿Del Eso, pues del dolor, ¿no? Porque no afecta al otro, pues la propiocepción es otra irrigación, va por otra arteria. Y por eso son las manifestaciones. Hay paraparesia o cuadriparesia, con pérdida de la sensibilidad termoalgésica, ¿ves? Sensibilidad del dolor, sensibilidad de la temperatura. Eso es lo que pierde. Y hay una conservación de la sensibilidad vibratoria, ¿no? Muy bien. Entonces hasta ahí hemos hablado de la médula, algunas alteraciones, tanto traumáticas, infecciosas, estructurales, de la médula espinal y cómo repercute en la clínica. Si se dan cuenta, para uno saber cómo afecta la clínica, tienes que saber anatomía, pues dónde están metidos, ¿no? Eso, con eso sale todo, ¿ya? Esta otra parte ya involucra cómo la médula va, de alguna forma, a ser el centro de, digamos, de alguna forma, el centro de integración de reflejos, ¿no? Y uno de esos tantos reflejos que vamos a ver es el reflejo miotático. El reflejo miotático es cuando tú has visto que se golpea con ese martillito, ¿no? De reflejos. Cuando tú golpeas con el martillo, lo que haces es excitar este uso muscular que estoy señalando, que está en rojo dentro de la figura. Y el uso muscular se encuentra en las fibras intrafusales del músculo esquelético. Ojo, el músculo esquelético tiene dos tipos de fibras. Unas fibras extrafusales, que son las que originan movimiento. Cada vez que tú haces este movimiento, ¿qué cosa involucra? Fibras extrafusales. Pero cuando te golpean con el martillito, solo estimulan a las fibras intrafusales, que es donde se encuentra el uso muscular, que es un receptor. Ojo, el uso muscular es un receptor. Y es un receptor de información sensitiva, ¿ya? Ahora, este uso muscular puede tener dos formas, ¿no? Esto está en Guyton, por si acaso. Es en forma de bolsa nuclear o en forma de cadena nuclear. Ambos se encuentran en las fibras intrafusales. Y esos son los que median el reflejo de estiramiento. Ahora, para entenderlo, vamos ahí en esta lámina. Observen. Con el martillo percutes, este es el tendón del bíceps. Al percutirlo, estiras el uso muscular. Entonces, si algo tienes que recordar es que el estímulo es el estiramiento o el cambio de longitud del uso muscular. Ese es el estímulo, ojo, ¿eh? Y cuando se estira el uso muscular, la información sensitiva viaja, llega a la médula espinal y en la médula espinal hay una sinapsis.
hacia una motoneurona que está en verde, y eso es lo que hace el reflejo. Cuando tú percutes el bicipital, ¿qué es lo que ocasiona? Esto, ¿no? Inmediatamente. ¿Por qué? Porque rápido, la información es bien rápida. Se contrae el mismo músculo que ha sido estimulado. Y también se va a contraer el otro, que es el agonista del movimiento, ¿no? El sinergista del movimiento. Para yo hacer esto, también tiene que haber relajación. ¿Pero relajación de quién? Del músculo que está justo en la parte posterior del brazo, que es el tríceps. ¿Y por qué se relaja? Porque mira, la misma información que excitó a estas dos motoneuronas también hizo sinapsis con esta interneurona. ¿Qué tipo de interneurona? La interneurona 1A. Y en la clase anterior creo que mencionamos que las interneuronas son inhibitorias. ¿Ves? Inhibe a esta motoneurona que va al tríceps y al inhibirlo el músculo se relaja. O sea, la misma información generó los dos fenómenos. Contracción de los grupos musculares agonistas y sinergistas y la relajación del antagonista para poder dar el reflejo. Eso es para todos, ¿eh? Para todos los reflejos es lo mismo. Es lo mismo. Y aquí están los más estudiados de los reflejos miotáticos. Y es bien fácil acordarse, no hacer tanta memoria, ya es bien sencillo. Si tú estiras la mano, así, con la palma hacia adelante, ojo, palma hacia adelante, vas a primero recordar, aquí, donde estoy señalando, está el cora braquial, ¿te acuerdas? Esa apófisis, ¿sí? Ya. Por ahí abajito está un reflejo, que es el reflejo pectoral. El reflejo pectoral está a nivel de C4, cervical 4, acuérdate, 4. Sigues avanzando. ¿De 4 quién sigue? ¿Qué sigue de 4? 5. ¿Esto qué es? ¿El tendón de quién? Del bíceps. Entonces, el reflejo bicipital se integra en C5. Sigue avanzando. ¿Quién sigue? C6, ¿no? Ya. Este reflejo es el reflejo braquiorradial. Braquiorradial es C6. Si te das cuenta, todo avanza, ¿no? C4, C5, C6. Y hacia atrás, ¿quién está? ¿Qué tendón es este? El del tríceps, ¿no? Entonces sería el tricipital. Y si acá te quedaste en 6, ¿quién seguía? 7, 7. Y el de acá, el cúbito pronador, ¿ya? Sería C8. Si te das cuenta, es en bajadita. 4, 5, 6, 7, 8, con la palma hacia adelante, ¿eh? Una vez me dijeron, profe, que yo puse así mi brazo, por eso me equivoqué. Es con la palma hacia adelante, ¿ya? Con la palma hacia adelante. No, que sí me ha pasado, por eso te lo digo, ¿no? Vas a reclamar después. Y ahí está. Esos son del miembro superior. Del miembro inferior son dos nada más. ¿Cuáles son? El patelar. A ver, tócate tu tendón ahí. Ahí tócalo. Ya, muy bien. Ese es el patelar, L3. Y el aquilio, a ver, ¿sabes dónde está, no? ¿Dónde te estás tocando? Ah, eso, ahí. El aquilio, ¿ya? El aquiliano es S1. Esos son los dos reflejos del miembro inferior. ¿Sí? Muy bien. Y ahí están cómo se evalúan. ¿Esto qué sería? Bicipital. ¿Qué número es? Cervical 5. ¿Ese cuál es? También, ¿no? Ese es el tríceps, ¿no? ¿Qué cervical es? 7, ¿no? ¿Ese cuál sería? El braquio radial. ¿Qué cervical es? 6. Ese cúbito pronador. ¿Qué cervical es? Cervical 8. Ese patelar. L3. Y por último, el aquiliano. S1. ¿Ya? No me preguntes dónde está S3, ¿eh? Es el S1. Muy bien. Aquí vamos a ver esta lámina solo es para resaltar la función que hace
la interneurona 1A. ¿Te acuerdas hace rato que te expliqué, no? Que se contraía el agonista y el sinergista, pero se tiene que relajar el antagonista. Para la relajación del antagonista es importante la interneurona 1A, que es la que relaja al antagonista del movimiento o al extensor del brazo, ¿no? Pero también tenemos otra interneurona, que es la interneurona 1B. La interneurona 1B regula otro tipo de reflejo. ¿Cómo te dije que se llamaba el reflejo que habíamos estudiado hace un momento? El reflejo miotático, ya. Este de aquí es el reflejo miotático inverso. Reflejo miotático inverso. ¿Y cuál es el receptor que se estimula? El receptor que se estimula es el órgano tendinoso de Golgi. Ese es el receptor, el órgano tendinoso de Golgi. Y es bien fácil este reflejo. ¿Alguna vez han ido al gimnasio? Sí, ¿no? Ustedes paran ahí. Algunos, ¿no? Levantan sus 5 kilos todos los días. Muy bien. Pregunta, ¿en algún momento te has querido lucir, sí o no? ¿Ya has querido levantar más peso del que puedes? Pregunta, ¿qué es lo que hace? Lo sueltas, ¿sí o no? ¿No? ¿Estás ahí? Y lo sueltas. ¿Tú crees que lo has soltado porque has querido? Al contrario, tú querías levantarlo, ¿no? Estaba la chica que te gustaba y te quedaste ahí, ¿no? Ya. El reflejo miotático inverso es protector. Es el que impide que se desgarren los tendones. Sin imagínate, ¿no? ¿Cuántos ya estarían con el bíceps remangado, ¿no? Claro, porque si tú quisieras, estarías intentándolo, pero no, pues el órgano tendinoso reacciona ¿a qué? A la tensión. Ese es el estímulo, es la tensión. Y es por eso que cuando se excita, lo que hace inmediatamente es llevar la información sensitiva y al toque estimular una interneurona 1B que media inhibición del músculo que se está contrayendo. Por eso que lo sueltas. El músculo que se está contrayendo se relaja por este reflejo. Por eso que uno lo suelta. ¿Ya? Y ahí está el reflejo. ¿Ven? Ahí está tu pesita de 5 kilos. Lo sueltan. Pues no, nadie puede tener un peso ahí por mucho tiempo, ¿sí o no? Así te diga que vas a probar el curso cargando 20 kilos una hora ahí. No vas a poder, pues lo vas a soltar. ¿No? Tu órgano tendinoso de Golgi te va a fallar. Y lo vas a soltar. ¿Ya? Ese es el famoso reflejo miotático inverso. ¿Ya? No se olviden, ¿ah? Ahora, hay otro reflejo que también se integra en la médula espinal, que es el reflejo de flexión en retirada, asociado también al flexo extensor cruzado, que es el mismo, o sea, es el mismo reflejo, pero hacia el otro lado. ¿Cómo es esto? Es bien fácil de ejemplificar. ¿Alguna vez has ido a la playa, sí o no? ¿No? Lo primero que haces es correr hacia el mar, ¿sí? Y a veces te ha pasado que mientras que estás entrando por la ola que te gusta, pisaste una conchita, pisaste un erizo, un vidrio que alguien dejó por ahí. Y pregunta, cuando tú pisas el erizo de mar o ese vidrio, ¿qué haces? ¿Sigues corriendo? No. Ni bien, ya, aparte de tu grito, ¿qué más haces? ¿Ah? Ya, aparte de sobarte, ¿qué haces? Ni bien, ¿haces esto? ¿Así es, no? ¿Así estás? ¿Sí o no? ¿Nunca te ha pasado? ¿Nunca? ¿Nunca? Mira, haz la prueba. Llega a tu casa, tira chinches en el piso, tira a tu hermano que entre descalzo para que veas el reflejo, ¿no? ¿Ya? Eso es el flexo extensor cruzado. Su estímulo es el dolor. Ojo, es el dolor. Mira, estoy diciendo los estímulos. No están ahí, creo, pero te estoy diciendo. Es el dolor. La vía del dolor necesariamente tiene su nociceptor. Y ahí está, mira. El nociceptor lleva la información álgica. La información álgica inmediatamente hace sinapsis por interneuronas y lo que hacen es inmediatamente contraer
al flexor y relajar al extensor. Es por eso que cuando tú, por ejemplo, estás buscando algo, ¿no? Ahí donde tu mamá guarda los hilos, estás buscando ahí te hincas y haces esto, ¿no? ¿Nunca te ha pasado? ¿Nunca te has hincado con una aguja? O en ganato, ¿no? Cuando te ponían los alfileres y no te avisaban, estabas sin cabecita y chapabas un órgano y ¿no? ¿Cuál es la reacción? ¿No es esta? Esa reacción es el reflejo de flexión en retirada. Por eso se llama flexión en retirada. Y lo mismo pasa en la pierna, es igualito. Ese brinco que das es porque se flexionó la pierna que pisó el erizo. ¿Y qué pasa? Mira, la misma información te cruza la línea media, pasa hacia el otro lado y provoca ¿qué cosa? Contracción del extensor. Es por eso que el acto es pisas y estás así. Y lo mismo pasa en la mano. Si tú grabas a alguien tocando una tetera caliente, vas a ver que toca y es así. Es inmediato, ¿no? Muy bien. Y hay una interneurona muy importante que quizás te mencioné, creo, en la clase pasada, que hablamos de los transmisores. ¿Te acuerdas? Cuando hablamos de glicina, a ver, recuerda, glicina, que proviene de la serina, es un aminoácido excitador o inhibidor. Inhibidor porque abre un canal de cloro, ¿no? Muy parecido al GABA, son casi hermanos, ¿no? GABA y glicina, porque abren un canal de cloro. Ya, ahí está la interneurona de Renshaw. Esta es media inhibición, ojo, media inhibición. Pero, ¿qué cosa regula? Mira, esta es una motoneurona. La misma motoneurona lanza una prolongación hacia la interneurona. O sea, mira, se forma un circuito entre ellas dos. Y ese circuito es para controlar la información de la motoneurona. Si ese circuito no estaría funcionando bien, si yo te digo, por ejemplo, pásame la billetera, tú irías y harías esto. ¿Por qué? Porque no se regularía la fuerza. Ese es un circuito de inhibición. Genera que las contracciones no sean tan intensas, dependiendo de la acción. Y es por eso que cuando se afectan, hay una entidad que ejemplifica eso. ¿Cuál era? ¿Has escuchado hablar del tétano? ¿Sí? Ya. El tétano, la toxina tetánica, afecta la exocitosis de esta interneurona. Y como ya no está funcionando, a esa persona tú la tocas, la información sensitiva genera contracción de sus músculos. Cualquier información somatosensitiva genera contracción porque no hay regulación. ¿Sí? Muy bien. Tronco encefálico. Todo lo que hemos hablado, funciones de la médula, sus funciones en relación a los reflejos, algunas alteraciones. Ahora hablemos del tronco del encéfalo, ¿no? El tronco del encéfalo, ¿alguna vez han visto en la pieza anatómica el tronco del encéfalo? ¿Han visto? Es como un dedo gordo, ¿no? ¿Sí? Más o menos tiene ese tamañito, ¿no? Y hasta el mismo grosor en algunos casos, chico nomás. Tiene tres partes, ¿no? Mesencéfalo, protuberancia y bulbo. Y en tan pequeña parte, en tan pequeña estructura, hay un montón de núcleos reguladores, ¿no? Prácticamente de todas esas funciones, función respiratoria, están los núcleos de la respiración, el núcleo apnéustico, por ejemplo, los núcleos cardioexcitadores, los núcleos cardioinhibidores están ahí, los que regulan la información del gusto, ¿no? Núcleo del tracto solitario, los que generan, por ejemplo, o están regulados por el despertar, los núcleos del SARA, ¿no? O los relacionados con los movimientos de los ojos, el fascículo longitudinal medial, o la formación reticular paramediana pontina. O sea, todas esas cosas que les he mencionado están ahí metidas en ese dedo gordo. ¿Ya? Cuando se afecta, eso prácticamente se pierde todas esas funciones.
Solo para hacer un paréntesis y para que entiendan la magnitud, hoy lamentablemente vi a un paciente en emergencia de 51 años, ¿eh? O sea, a la mitad de su vida, 51 años, ¿eh? Sin ninguna enfermedad, supuestamente. Y el paciente entra, alteración de la conciencia, hipertensión, bradicardia, eso, toda una chanfaina de alteraciones, tanto de la presión como de la frecuencia cardíaca, mal patrón respiratorio, lo intuban. Le toman una tomografía, no se ve nada, le toman otra a las 12 horas, voy y lo veo, y su tronco encefálico estaba infartado, ¿ya? Se había llevado el tronco, todo el tronco, ¿eh? Vacilar tapada probablemente. Nunca más va a despertar, ¿ya? ¿Por qué? Porque todo el tronco prácticamente infartado, ¿sí? Y por ahí recabando información, no era diabético ni hipertenso, pero su esposa decía que prácticamente interdiario se tomaba una Coca-Cola y prácticamente 2 o 3 veces a la semana comía hamburguesas, ¿no? Kentucky, esa cosa le gustaba por el pata, ¿no? Trabajaba de ingeniero y se levantaba con las comidas, ¿no? Pero no era gordo, ¿eh? No era gordo, o sea, llenito, pero no obeso ni sobrepeso, a lo mucho. Pero sus factores de riesgo, pues, ya, y también fumaba, ¿no? Fumaba, vapeaba, ¿no? Todas esas cosas que ustedes hacen. Entonces, ya, pues, ¿no? Tenía, y lo hacía más o menos desde la universidad, o sea, desde que tenía 19, 18 años, ¿no? Y ahora tenía 51, miren cuánto tiempo, ¿no? El paciente ahorita en análisis solo alteración de los lípidos por la ingesta, ¿no? Y sí tiene rango de prediabetes, ¿no? Es prediabético, ¿no? Porque tomaba su Coca-Cola, ¿no? O sea, interdiario, ¿no? Imagínate cuánta carga de azúcar, ¿no? Es que GEM aquí no hacemos ni siquiera para las enfermedades más comunes, imagínate para alguien que solo entra por un infarto. Es pedir mucho, ¿no? Es pedir mucho. Es exámenes, pero ya con eso, con lo que te dijo la esposa, ya saca tu conclusión cuántos años fue el pata entre fumar, entre hábitos alimenticios, ya pues todo eso era su factor, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿importante el tronco del encéfalo? Claro que sí. Uno de los tractos que vamos a ver es el rubro espinal, que salen pues sus neuronas del núcleo rojo. Las neuronas del núcleo rojo se encargan de flexionar las extremidades superiores. Colaboran con la flexión de las extremidades superiores. Por lo tanto, solo llegan a la médula cervical. Ojo, ¿eh? Sus axones llegan hacia la médula cervical. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo? ¿Qué es lo que pasa cuando se altera estos núcleos? Vamos a poder ver esto en el paciente. Estas dos posturas. Eso, decorticación y descerebración. La postura del decorticado es porque las fibras que nacen del núcleo rojo están intactas. Es por eso que el paciente flexiona. ¿Qué te dije hace rato? El núcleo rojo se ayuda a la flexión de los miembros superiores. Si ese paciente hace flexión del miembro superior, quiere decir que el núcleo rojo y sus fibras de salida están intactas, por eso que flexiona. Por eso que esa postura es la famosa postura del decorticado. Y esa postura se da cuando la lesión está por encima del núcleo rojo. Lesión por encima del núcleo rojo. En cambio, si las eferencias de los núcleos se pierden, sobre todo del rojo, ya no va a haber quien flexione. Es por eso que el paciente solo extiende. Y esa es la famosa rigidez del descerebrado. ¿Ya? Así estaba ese señor, en rigidez de descerebración. ¿Ya? Porque estaba poblado el núcleo rojo, poblado las fibras que salen de ahí. ¿Sí? Así. Otros
núcleos importantes y vías importantes es el tracto retículo espinal, ¿ya? Este va a estar en relación, por ejemplo, al control de la musculatura antigravitatoria. Ojo, musculatura antigravitatoria, ¿ya? Por ejemplo, en este momento que yo estoy aquí parado, no voy al piso porque hay músculos que están luchando contra la gravedad. Cada vez que tú te paras, se activan. Por eso no sé si te has percatado que cuando te echas así en decúbito, sientes más relajado los músculos, más laxo, porque ahí no luchan, pues. Estás en el piso prácticamente. En cambio, parado, ¿no? Mucho tiempo parado, no estás que te duele la espalda, que estás contracturado tu espalda, sobre todo en la línea media, es porque esos músculos están luchando. ¿Para qué? Para que no te caigan. Si alguien pierde estos haces, no puede pararse, pero no puede pararse porque no tenga fuerza, sino no puede pararse porque no se sostiene contra la gravedad. ¿Ya? Ahora, estos nacen también de la parte pontina y de la región vulvar. Todo tiene un control superior, ojo, pero lo más importante es lo que les acabo de decir, ¿no? El control tanto a nivel pontino sobre la acción de los extensores y a nivel vulvar sobre la acción de los flexores, ¿no? Esa es la división que se hacen solo por la ubicación de las neuronas del haz retículo espinal. El otro, el vestibular. El vestibular es importante, ¿por qué? Porque va a informar al sistema nervioso de la posición de tu cabeza con respecto al tronco. Es por eso que tú puedes estar realizando muchas cosas cambiando la posición de tu cabeza. ¿No te has percatado? ¿Sí? ¿Alguno de ustedes hace natación? ¿O está aprendiendo natación? ¿Se han percatado cuando su cabeza entra en el agua, cuando están haciendo sus primeros giros? ¿No se sienten que pierden el equilibrio? Claro, es porque la posición de la cabeza no está estática. Hasta que se acostumbren a eso, pasa un periodo. Pero es porque sus núcleos recién están percatándose de esos cambios en el medio acuático. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando uno camina y está así, ¿no? Yo puedo estar caminando y no me tropiezo, porque igual está informando al vestíbulo cómo está la posición de mi cabeza, igual cuando voy hacia abajo. Igual, por ejemplo, haciendo esto, ¿no? En esta posición, ¿sí? No me caigo, ¿por qué? Porque la información vestibular inmediatamente, ¿qué hace? Más contracción de mis músculos que están en contacto con la superficie. Hace que me relajen otros, ¿para qué? Para mantener el equilibrio, ¿ya? Y eso es lo que se encarga, pues, la parte vestibular, sobre todo esto, coordinación, posición de la cabeza con el cuerpo. Y tenemos varios núcleos, ¿no? El núcleo lateral, medial, el descendente, el lateral también. Ahora, estos núcleos se van a subdividir, ¿no? En los más importantes tenemos el lateral y el medial. ¿En qué sentido? En el sentido de que están relacionados a la posición erguida, que son los laterales. Están más asociados ¿a quién? Al equilibrio. En cambio, los mediales más relacionados con la posición de la cabeza. Esa es su principal función, la posición de la cabeza. También estos núcleos van a estar relacionados con el control de la mirada. La mirada es importante también para mantener el equilibrio. Y es por eso que la información, sobre todo de la mirada horizontal y la mirada vertical, está en relación a estos núcleos. ¿Cómo? Este lo saqué de una diapositiva. Sí, esta es una diapositiva de un médico español, creo. No corre el nombre, ¿ya? Pero sí, es una diapositiva. Esto es una figura de una diapositiva. El tracto tectoespinal
es el que se encuentra a nivel, no sé si se acordarán, mesencéfalo, los tubérculos cuadrigéminos. Mesencéfalo, tubérculos cuadrigéminos, ya. Y ahí nacen estas fibras, sobre todo relacionadas con ¿quién? Con el control visual y con la audición, ¿no? ¿Se acuerdan? El folículo superior, el folículo inferior, ya, ahí están. Esa relación. ¿Están en relación a qué? Al control del movimiento de los ojos, ¿no? De alguna forma también informa sobre el cambio de posición de la cabeza y los ojos. Ahora, este aspecto espinal también tiene que ver con el control de la musculatura cervical. ¿Por qué? Porque los cambios de movimiento del cuello, ¿no? También están relacionados pues a los cambios de movimiento en la cabeza. Estas fibras decusan a nivel del mesencéfalo, ¿ya? A nivel del mesencéfalo. Hay muchos movimientos que son inconscientes, como por ejemplo la succión, el bostezo, por ejemplo el hecho de las arcadas ante comida que ustedes de repente piensan que es amarga o de repente tiene un sabor amargo. Y esto es un ejemplo, no sé si habrán escuchado hablar de la anencefalia, ¿sí? Ya los que nacen anencefálicos, ¿cómo? Claro, un defecto del tubo neural, ¿no? No tienen corteza prácticamente, pero sí tienen ¿qué cosa? Tronco. Y con el tronco, los que han nacido todavía pueden succionar, pues. ¿Por qué? Porque esos movimientos están ahí, bostezan. ¿Por qué? Porque esos movimientos estereotipados se pueden integrar solo con una estructura como el tronco encefálico. Y es un claro ejemplo de la función del tronco en esos movimientos. Cerebelo. Por ahí alguien habló que el cerebelo era muy importante para el equilibrio, ¿sí? Pero no solo el equilibrio, sino la planificación también. Cuando uno planifica el siguiente movimiento, ese es el cerebelo. Cuando uno, por ejemplo, está saltando ¿alguna vez se han subido esos saltarines? Ya, la primera vez como que se siente medio raro, ¿no? Pero después como que le agarran la onda y están ahí, que saltan, brincan, ¿no? ¿Por qué? Porque el cerebelo la primera planificó y el siguiente hace que tu postura cambie, ¿no? Y estás más en equilibrio, ¿ya? Ese cerebelo, tú no lo haces consciente, eso es inconsciente, ¿ya? Eso lo hace el cerebelo, por ejemplo. Ahora, el cerebelo, ya en anatomía, tú has visto que tiene dos hemisferios, que tiene núcleos, ¿no? ¿Cuáles serán, te acuerdas? El núcleo del fastigio, el globoso, el emboliforme y el interpósito, ¿no? El dentado también está por ahí. Pero también tenía una estructura que se asemejaba a un gusano, ¿no? ¿Recuerdas? Y por eso que le denominaban como el vermis, ¿no? El vermis cerebeloso, por la forma de gusano que tiene. Y en el vermis tú tenías el famoso árbol de la vida, ¿no? ¿Te acuerdas de la mnemotecnia? No sé si hasta ahora la usarán, pero en mis tiempos la usábamos. Lima, la ciudad cubierta de flores, ¿no? ¿Te acuerdas? Cubierta de flores, ¿no? Y así salía toda la... ¿Ah? ¿Cómo? ¿Granada? Bueno, habrán cambiado, ¿no? En mis tiempos te hablo, pues, 2000, ¿no? Ahora ya habrán inventado otras cosas. Ahora, el cerebelo, ojo, se pensaba... Miren, no, eso es lo que tú has sentido que está medio pesado el cuerpo, es por la contracción de los músculos antagonistas de la gravedad. Porque al momento que saltas, para que no te caigas también tiene que contraerse, por eso estás medio duro. Cuando bajas, estás medio duro, ¿no? Hasta que se relaje nuevamente a tu nueva posición. Tú vuelves a tu posición y ya se va relajando nuevamente. Pero no es lo mismo luchar con la gravedad mientras que saltas y luchar con la gravedad solo parado, ¿no? Ahora, dentro de las funciones del cerebelo, muy importante para la actividad muscular, para correr, escribir, tocar, conversar, hasta para conversar. ¿Por qué?
¿Por qué crees que es importante para conversar? ¿Ah? ¿Qué movimiento? ¿Pero qué músculo usas, pues? Eso, muy bien, lo dijo una de sus compañeras, la lengua. ¿Sí? La lengua es importante, pues es por eso que si el paciente tiene una alteración del cerebelo que involucra la lengua, va a empezar a hablar, oye, ¿cómo estás? Porque su lengua no puede, no coordina. Habla silabea, dice, hola doctor. ¿No que se escuchaba hablar a alguien así? Hola doctor, ¿cómo está? Ya, ese tipo de habla es un habla escándida, ¿no? Es un silabeo típico del paciente alcohólico crónico, ¿no? Por eso que silabea, porque tiene una alteración crónica en el cerebelo, ¿ya? También el cerebelo, muy importante para una adecuada contracción de los músculos agonistas y antagonistas del movimiento. Ojo, es por eso que cuando alguien tiene una afectación del cerebelo, tiene lo que se denomina ataxia de extremidades. ¿Y cómo se manifiesta? Al momento que hacen este movimiento, normalmente es como lo estoy haciendo. El atáxico está así. ¿Por qué? Porque está así. Porque está luchando, hay una incoordinación entre el músculo agonista del movimiento y el antagonista. Los dos se quieren contraer a la vez. Y por eso que llevan el brazo de esta manera. Porque no se coordinan. ¿Quién coordina el cerebelo? Pues si falla ya nadie coordina. Y está así en el brazo, balanceándose de un lado a otro para llegar a un objetivo. Igual la pierna, está así. No puede. ¿Sí? Y también, salud. Y también planifica el siguiente movimiento. Ojo, y eso es lo que te decía, ¿no? En el saltarín, el primer movimiento es medio torpe, de ahí hasta en un pie saltas, ¿no? Claro, porque ya el cerebro se anticipó, ya sabe cómo hacer el siguiente movimiento. Lo mismo pasa en natación, ¿no? Al inicio te ahogas varias veces, pero después ya te salen todos los estilos, ¿no? Hasta el estilo nutria te sale, ¿no? Y estás con tus piedritas ahí nadando, ¿no? Muy bien. La corteza cerebral y el cerebelo prácticamente están en constante coordinación de estas funciones, ¿ya? Ahora, muchas de las vías cerebelosas, ojo, hacen doble sinapsis. Es por eso que una lesión del cerebelo trae como consecuencia alteración del mismo lado. Si yo, por ejemplo, me infarto del hemisferio cerebroso del lado derecho, la manifestación atáxica está en el lado derecho. Ojo, derecho. Es ipsilateral por la doble decusación que tiene. El cerebelo también tiene que ver con el aprendizaje motor. Ojo, aprendizaje motor. ¿Qué aprendizaje? Aprender a escribir, aprender a cortar, aprender a montar bicicleta, ¿sí? Son cosas que nunca se olvidan, ¿no? Ahora, el cerebelo como estructura tiene, por ejemplo, una neurona importante que es la célula de Purkinje. La célula de Purkinje es una neurona GABAérgica, ojo, es GABAérgica inhibitoria, ¿ya? Es la que se va a encargar del control, se va a encargar del control. Ahora, el cerebelo, las alteraciones, ya sabes, ¿no? La ataxia cerebelosa, va acá dibujado el trayecto de su mano, y también va a haber una incapacidad para realizar movimientos alternantes. Si tú a una persona normal le dices que haga esto rápido, lo va a hacer rápido. Un paciente con alteración del cerebelo está así. No puede girar la mano, ¿ya? Lo mismo pasa con los dedos, ¿no? Esta secuencia rápida de dedos no la puede hacer. Se cae un dedo, lo hace 2 veces, 3 veces, ¿ya? Los sistemas motores. En sí, el movimiento puede ser movimiento voluntario que siempre tiene de alguna forma tiene una finalidad. El movimiento voluntario siempre mejora con la práctica, ojo. Es por eso que si tú comparas de repente tus primeros trazados, tus primeros dibujos que pintaste, con los que pintaste de repente en primaria son muy diferentes. ¿Por qué? Porque van mejorando. De la misma manera como, por ejemplo, bailas o como, por ejemplo, realizas ciertas coreografías también.
conforme lo practicas, mejora, ¿sí o no? Al inicio estás medio duro, pero después ya te sale todo, ¿no? La de Ashe Bahía también, ¿sí? Pero también existen otros movimientos reflejos, como ya los hemos visto, los reflejos miotáticos, el miotático inverso, y también existen otros movimientos que son rítmicos, como por ejemplo el rascado. Pregunta, ¿tú piensas cómo rascarte? Dices, hoy día me voy a rascar con estilo. No, se te pica algo, ¿no? Estás con la mano atrás, con la mano aquí, ¿sí? Nadie lo piensa, es un movimiento que se desata, nada más. De la misma manera, en los animales inferiores, ¿has visto cómo se rasca tu perro, gato? Pregunta, ¿cambia su forma de rascarse? Es la misma, igualito. En todos los animales es el mismo patrón. El movimiento voluntario siempre tiene una finalidad, ya sabes, mejora con la práctica. Existe